trabalho dignifica, é assim que nos explica o portão que nunca falha. É ou não é? Diz-te toda a verdade, é que só... Bienvenidos a bordo. Estamos volando, hoy que no vuela nadie, y no somos ni carneros, ni cruminos, ni siquiera pertenecemos a la empresa Aerolíneas, que además pone aviso en todas partes menos acá. De cualquier modo, es interesante el proceso que se ha iniciado en Aerolíneas y vamos a ver el grado hormonal que tienen las autoridades nacionales frente al paro de Aerolíneas. En este caso, el paro es no una consecuencia de un hecho anterior, sino casi está forzado por la administración de Aerolíneas, que parece que fuera a ensayar un litigio con los 5 gremios de Aerolíneas Argentinas al mejor estilo de Reagan, con los controladores aéreos en los Estados Unidos, que fue una batalla durísima y larga, y otro parecido al que tuvo la señora Thatcher con los mineros. Vamos a ver hasta dónde llega les insisto, la firmeza hormonal de Macri y su gobierno. Del tema Aerolíneas, vamos a hablar con alguien que ha escrito sobre eso bastante, y ha escrito en forma bastante risueña, porque los casos de los privilegios, llamados también derechos, que tiene el personal de Aerolíneas son realmente graciosos. Y simultáneamente también vamos a ver lo que piensan los gremios, cuya mayor excusa hasta ahora es que ellos creen que Aerolíneas quiere ser privatizada por el gobierno Macri y que no les pagan el sueldo del modo que se lo venían pagando hasta ahora, que posiblemente sea la organización empresaria que mejor ha cobrado los sueldos en todo este nefasto 2018. Me suspendo acá para pensar si les hablo algo de fútbol, porque estamos dominados, perseguidos, casi condenados a esta historia del Boca River. Antes de alguna reflexión al respecto, y por supuesto información, quiero decirles que casi ha pasado inadvertido un mini desastre ecológico en Vaca Muerta, cuyas causas o razones las vamos a conocer pronto, supongo. Pero quiero decirles que ha habido una instrucción, una orden, por el cual YPF tiene que suspender, y ya ha suspendido, la explotación de 763 pozos. Perdón, 273 pozos. Es una cuestión de lo que técnicamente se llama el blowout, que es la presión que a veces tiene el pozo y que derramó petróleo por una extensión importante. La gente de Greenpeace dice que ha inundado la Patagonia, la gente de YPF dice que es mucho menos, habla de un radio de 2 o 3 kilómetros. De cualquier modo, pudo haber sido un desastre brutal. Y nadie lo cuenta. Bastante raro, o lo cuentan poco. Tenemos nuevas autoridades porque el Boca River no produce ganadores, pero sí produce renuncias. Se fue del gobierno el señor Ocampo. El señor Ocampo es compadre, pariente, está vinculado al señor Angelici, que como ustedes saben es uno de los protagonistas del tema este de Boca y River. Tanto que mañana en Paraguay presuntamente van a resolver si Boca y River juegan o no. Lo va a resolver la Conmebol. Les digo en principio que la impresión es que el gobierno no quiere que se juegue el partido. Y si ustedes observan por muchos lugares de los medios públicos, va a haber una carga importante para que la resolución sobre el tema del partido, como dicen en la jerga, se resuelva en el escritorio. Lo reemplaza Diego Santilli, que con el tema de Boca River por lo menos tiene una posición tomada. Veamos este video. Ante esta situación, Diego, hay incidentes afuera. ¿Te comentaron, ya te informaron?
Venía escuchando por la radio porque venía con mis hijos en el auto, pero ahora me voy a informar, voy a hablar con el jefe del operativo y la verdad que lo que escuché lamentable, vergonzoso, hay que buscar imágenes y tratar de detener a aquellos que hicieron agresiones. Este es un partido muy importante para todos, obviamente habrá un ganador, pero este tipo de incidentes no son tolerables, de ninguna manera. Inadaptados y delincuentes que hagan eso perjudican al fútbol, a la sociedad, a la familia que viene hoy a la cancha. A este hincha de River, porque hay dos cuestiones que quiero señalar. Él es el vicejefe de gobierno de la ciudad, presuntamente un especialista también en temas de seguridad. Estaba bastante tranquilo en la cancha, lo mismo que estaba tranquilo el segundo de la Bullrich. Pero quiero que el director, si tiene los dedos hábiles, me muestre cuando está hablando Santilli, vestido con la camiseta de River, en forma bastante ecuánime para un buen funcionario, ocurre un episodio que ustedes no lo han advertido, pero que el director se los va a mencionar, lo va a mostrar ahora. Ustedes ven ahí, otra vez, alguien le tira algo a otra persona que ingresó atrás de Santilli. Normalmente, lo que tiran desde ahí es una entrada. Les digo porque el tema de las entradas es parte de esta batahola que hubo el otro día, el sábado, que coincide con un episodio de 300 entradas hechas por el club River Plate y entregadas a un personaje, no sé si de dudosa moral, pero muy vinculado a todo el negocio de las barras bravas, que como ustedes saben fue detenido por unas horas, le encontraron 300 entradas, le encontraron alrededor de 10 millones de pesos, producto de ese ejercicio que tiene con las entradas, y las entradas se emitieron en River. Esto es bastante común, porque en Boca también ocurren ese tipo de episodios. En Boca, por ejemplo, quien quiso comprar una entrada para ir con Boca a ver con Palmeiras o con otro equipo brasileño, tenía que entrar a las 10 de la mañana en la página de internet. Hubo gente que entró a las 10 y algunos segundos y ya no había entradas. Este es un viejo negocio, un absurdo negocio para los que estamos fuera del fútbol, que normalmente el club o los dirigentes del club han ejercido con los barras bravas, que son los que hacen la reventa o los que promueven la reventa, y también obviamente con la policía, porque todo esto siempre fue cubierto por algún manto de seguridad. La locura de este partido, más allá de los cascotes y las piedras que le tiraron a los jugadores de Boca, es el caso de esa madre que envolvió a su hija como si viviera en Vietnam y estuviera en guerra, no con una bomba, sino con un muestrario de bengalas para que no la detecten el ingreso de las bengalas a la cancha. Hoy la detuvieron a esta mujer, una vecina de Villa del Parque, defendida por un conocidísimo abogado, carísimo abogado, especializado en sacar de la cárcel o tener los menos tiempos a muchos narcotraficantes. Raro el episodio, pero yo creo que esta mujer que dicen que le quieren sacar la tenencia de los hijos, en lugar de sacarle la tenencia, la tendrían que mandar por lo menos 2 años a hacer tareas comunitarias en el Instituto del Quemado, para que se diera cuenta de lo que podía ocurrir con su hija si había un accidente. El dato de la incorporación esta de Santilli hoy a cargo del área de seguridad de la capital, en reemplazo de Ocampo, nos indica que el gobierno de Macri le ha confiado la seguridad de los principales distritos y de la nación, de lo que se llama el PRO, al peronismo. En la provincia de Buenos Aires, el encargado de seguridad es Ritondo. En la capital federal ahora va a ser Santilli, que también viene del peronismo. Y en la nación
está la señora Bullrich, que en realidad su origen fue peronista, pero después anduvo por tantos partidos que nadie sabe ya cómo identificarla. Les comento que esto de lo que ocurrió el sábado, no voy a decir que es una vergüenza ni un bochorno, porque ustedes ya lo escucharon varias veces. Lo cierto es que estos dirigentes se especializan en burlarse de la gente, en particular de los que tenían contratados, por ejemplo, el servicio de satélite y más particularmente de la gente que estuvo en la cancha, casi 70.000 personas, a la cual no le dieron explicación durante horas. Estos son los dirigentes del fútbol, son los dirigentes políticos de la Argentina, porque Macri llegó como presidente de Boca. Donofrio ahora va a tener seguramente que renunciar a su aspiración de ser candidato presidencial y dedicarse a la política. Y Moyano ha ido a Independiente, y estoy citando algunos nombres nada más, para ver si le va mucho mejor en la justicia de lo que le iba sin estar a cargo de Independiente. Y encima colocando a su pariente Tapia al frente de la AFA. Y no quieran imaginar ustedes lo que son los intendentes en la provincia de Buenos Aires. Todos también con esta especie de auxilio, de sostén, de trampolín para la política que se lo brindan los barras bravas. Esta es parte de la historia argentina, de la forma en que la gente tiene que perder plata y tiempo por esta gente. Antes de pasar a otro tema, si me cambian la hoja, voy a ver qué me queda. No voy a hablar de llamas de Donofrio, no voy a hablar de esta especie de broma en la cual nos dicen que todos son unos loquillos, unos 230 o 25 inadaptados, y uno sabe que en algunos lugares no hay ningún tipo de inadaptado. Voy sí a hablar sobre algunas novedades. La Corte se va a expedir mañana sobre el tema de ganancias para el personal, para los jueces, que como ustedes saben estaba en litigio. El pronunciamiento de la Corte va a ser duro para la Asociación de Magistrados. Van a tener que pagar impuestos, como todo el mundo, a partir del 1 de enero del año próximo. Algunos que no pagaban nunca van a tener que pagar ahora el 35% de su salario. Y algunos que fueron secretarios y luego llegaron a ser jueces, bueno, esa gente va a tener que pagar como 500.000 pesos por año. Esto me revela otro dato que está vinculado al titular de la Corte, el señor Rosenkrantz, quien cuando llegó a al primer encuentro con sus colegas dijo: che, pero acá, ¿cuánto se gana de sueldo? No sabía. Y entonces le dijeron 300.000 pesos. Y él, su comentario fue: bueno, ¿cuánta plata voy a perder? No hablé nada del G20, solo les puedo decir que el respaldo de Trump a Macri es muy fuerte, pero también tiene sus exigencias. Por ejemplo, no creo que la Argentina le compre siquiera un tornillo a Vladimir Putin. Por último, tenemos que los radicales se van a juntar con Macri pasado mañana para protestar y Macri para calmarlos. La historia de siempre. Como lo jorobaron a Negri y como la jorobaron a la Carrió y quedaron arreglados con el peronismo, van a querer pasar alguna factura al presidente, que tiene más bien unos cuantos problemas. Por ejemplo, el económico. Esta noche José Luis Esper nos va a decir las dificultades económicas cada vez más crecientes que está teniendo esta administración, a partir seguramente de lo que ocurrió en los últimos 4 o 5 días, donde el dólar subió de un solo saque casi 8%. También vamos a tener a un testigo de la batahola que hubo, de la agresión en el club, no en el club, sino al equipo Boca Juniors en su ómnibus. Un testigo que estaba ahí, un hincha de River.
que nos va a contar algo, pero seguramente lo que nos va a contar más importante es lo que él ve de la Argentina. El periodista Carlos Raimundo Roberts. Y por último, invitamos a un señor que hace encuestas, que la encuesta que hizo en el 2017 parece que lo hubiera hecho después que fueron las elecciones, porque en ese momento los resultados fueron casi idénticos. Se llama Facundo Lejanskis y en un minuto empezamos este programa. Ustedes deben querer saber con José Luis si esta sensación general de que han transmitido algunos encuestadores de que Cristina puede ganar, que ha preocupado a los mercados internacionales o a algunos inversores, tiene que ver con esta casi abrupta, digamos, suba del dólar, o es nada más que un juego de Sanleris que se está burlando de la gente que entra en el carry trade? Mira, entre fines de noviembre y mitad de diciembre o durante diciembre siempre hay alguna subidita del dólar. Yo no lo veo como algo que se terminó el mundo, ya está esto. No, obviamente que no. No me, por ahora para mí no reviste. De cualquier modo, una preocupación particular, te diría. El dólar medianamente quieto te garantizaba una situación de inflación un poco más tranquila. Sí, pero difícilmente la inflación esté mucho. Durante un par de meses a lo mejor sí, puede ser que noviembre, diciembre, eventualmente enero lo tenga sustancialmente más baja la inflación que lo que fue septiembre, octubre, pero acá hay otra cosa también que va más allá de esta cosa de muy corto plazo, si vos querés, estacional que hay, sí, que es que a medida que van venciendo los plazos fijos, bueno, naturalmente algo se puede trasladar al dólar, entonces también está eso dando vuelta, ¿no? Por lo tanto, la inflación a lo mejor baja algunos meses, pero después no se sostiene la baja. Vos decís por la última liquidación del EVAX, por ejemplo. En parte por eso, y en parte porque vos tenés un sistema que tiende a inflarse cada vez más, ¿viste? Vos tenés una bola del ELIX, que es la contrapartida de los plazos fijos de los bancos, que eso no para de crecer a la tasa de interés que la tenés hoy arriba del 60%. Eso te va a pegar por todos lados en algún momento. Yo lo escuché a Roque Fernández, que dijo que él prefería tener un dólar un poco más alto, por ejemplo a 44, y una tasa más baja. ¿Te parece que tiene razonabilidad eso en relación con este programa que tiene tasas muy altas en relación con un dólar un poco más bajo? Bueno, el dólar se cayó ahora, ¿no? Sí. Llegó a 42 con tasa del 72. Hay que ver, acá estamos, viste, en el medio todavía de una enorme tormenta, más allá de lo tormentoso que es el programa económico de Macri. Hay que ver cuando las aguas se asienten un poco, pero no me parece que necesariamente eso esté mejor, la verdad. Ahora, sí tenemos un programa económico completamente incoherente. Esto no cierra por ningún lado. Te baja la tasa de interés doméstica, el rico país te sube. Hay dudas sobre el repago de la deuda argentina, ¿viste? Salvo que esté el fondo. Bueno, está pero el todo fondo medio está. atravesado. El fondo está, sí. la gente que se pone en plazo fijo, la gente que entra en la LELIQ, los bancos que entran en la LELIQ, al margen de la presión para hacerlo, en realidad lo que creen es que lo van a cobrar, no que va a haber un default. No, con el Fondo Monetario este año, yo te diría, la probabilidad de un default este año es baja. Ahora, a partir de 2020 empieza a rezar, ¿no? Bueno, pero el 2020, como diría es Keynes, el siglo que viene. El compañero Duhovne dijo que lo que él creía que iba a caer la Argentina, que cayó en términos económicos, ha sido menor de lo que imaginaba. Y que la recuperación va a ser mucho más rápida y violenta de lo que también imaginaba, digamos, en el primer trimestre del año próximo. ¿A vos te parece que es poco sustancial la caída que tuvo la economía y te parece que la economía se va a recuperar con tanta velocidad en ese primer trimestre? A mí primero Duhovne me parece un cínico, cara dura, porque recientemente era... Empezamos el programa ahora. ¿Qué te parece Duhovne? Un cínico, cara dura. Mirá, hace poquito ha estado diciendo que esta es la primera vez que se hace un ajuste así sin que caiga el gobierno. Eso es cinismo y de ser cara dura, porque este fue el gobierno que nos dijo que si tocaba el gasto público estallaba el país. No lo tocaron, estalló el país, y encima que estalló el país, a la gente le cobraron más impuestos después del que el país haya estallado.
Entonces, por eso es que algo en el corto plazo las cuentas públicas tengan menos déficit. Pero el país estalló y por el estallido que ha sumergido a la Argentina otra vez en recesión, con suba de la pobreza, una inflación altísima, es que las cuentas han cerrado. Así que no nos olvidemos de estas frases tan cínicas y tan hipócritas de los que hacen política económica, porque están claramente demostrando que lo único que son empleados, esbirros, te diría, de la clase política a la cual defienden con uñas y dientes. Que a la gente no les importa nada, porque acá, por culpa de esta gran devaluación e inflación que hemos tenido este año, o sea, la crisis que ellos decían que querían evitar, ha generado quiebra de empresas a mansalva. Acá está quebrando, yo te digo, a mí me impresiona cómo cierran los negocios y las empresas hoy. Esta tasa de interés está fundiendo a medio país. A los trabajadores les destruiste el salario, al monotributista sus ingresos, al autónomo también. Las pymes se financian a tasa del 80% para descontar un cheque. O sea, estar hablando con alguna benevolencia de la salvajada que han hecho es de cínico y de cara dura. Ahora, dicho esto, sí. ¿La caída en qué sentido va a ser menor? Es decir, ¿que esperaba 14% de caída? Sí, por eso te preguntaba. La caída que vamos a tener es extravagante. A ver, Argentina el año que viene, cuando se esté dilucidando quién va a presidir el país de 2020 a 2023, va a tener una actividad económica que va a ser la misma que en el año 2015, y la del 2015 era parecida al 2011. O sea, Argentina se va a haber pasado dos periodos presidenciales con la actividad económica sin crecimiento. O sea, Macri no habrá logrado hacer crecer a la economía en 4 años, con igual o más inflación que Cristina, igual o mayor cantidad de pobres que Cristina. O sea, económicamente hablando, el gobierno Macri ha sido un fracaso absoluto. Ha sido una gran estafa a todos los votantes, además. Por eso están ahora que se ponen locos cuando aparece alguna alternativa que no los vote a ellos. Han sido una estafa a los que lo votaron esta gente. Bueno, por lo menos en materia impositiva creo que debería haber algún recurso legal para impedir que te sigan sacando la plata que te sacan. Sí, y en materia de seguridad también. Esta gente negocia con los piqueteros. Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ha dicho la frase increíble hace unas semanas, hace unos días, que él tiene muy buena relación con Grabois. Grabois debería estar preso. Pero debería estar preso porque no permite la libre circulación de las personas, artículo 14 de la Constitución. O sea, Larreta, el jefe de gobierno del distrito más rico de la Argentina, dice que habla con un tipo que subvierte el orden. O sea... Ahora, perdón, no es el único. La ministra Stanley no solo conversa y dialoga, sino que les da plata. Por eso esta gente ha estafado a sus votantes. Por eso esta gente, el macrismo ha fracasado en cuanto a cómo ha estafado a sus votantes. Los votantes no votaron esto, ¿eh? Por lo tanto, no se asusten si Cristina hoy está por encima de Macri la intención de voto. Bueno, estafaron a sus votantes. ¿Vos con el tema de la política estás medio lanzado o no? Estamos trabajando con toda la seriedad que corresponde o que me caracteriza en el armado de un espacio que aglutine a la mayor cantidad de gente que piense en estas cosas en las cuales yo vengo pensando y hablando y escribiendo hace 20 años. Una economía que compita con el mundo, abierta, un Estado que sea pagable, no este Estado que nos esclaviza, sin déficit, y leyes laborales modernas, y no estas leyes laborales que lo único que han hecho es crear una oligarquía de sindicalistas, mafiosos y delincuentes, ¿no? Volviendo a lo que está pasando ahora, sí. A favor tuviste que en la tercera semana del mes pasado hubo deflación. A favor tuviste que liquidaste las letes que durante una época eran una manía persecutoria de los argentinos. En contra tenés un riesgo país cada vez más alto. Tenés que los bonos no suben. Sí, es la contrapartida del riesgo país, no es lo mismo. Y tenés también esta evidencia de que, por ejemplo, Goldman Sachs dice no compren acciones de la Argentina, presumiendo que la Argentina todavía tiene que caer mucho más, aún en cotización. Cuando uno mira esas dos, que uno podría decir es la copa media llena para un lado, media vacía, ¿con cuál te quedás? ¿Cuál es la situación que vos ves? ¿Cuál es la que se va a desbarrancar primero? A ver, lo que estás viendo es como en el corto plazo hay un incendio que a lo mejor durante algún par de meses, algunos meses, lográs apaciguar lo que es la inflación, a un costo recesivo monumental como consecuencia de la incoherencia que hay en la política monetaria, emisión cero
con esta política de ajuste de salarios y de tarifas que hay en el sector público es absurdo. Eso lo está provocando el quiebre de empresas a mansalva. La incoherencia que hay dentro de la política monetaria que ha fijado el Banco Central junto con Hacienda. Y lo otro que tenés es que a vos no se te arranca todo hoy porque está el Fondo Monetario. Pero el riesgo país te está diciendo que Argentina, sin el Fondo Monetario, hoy estaría renegociando su deuda. Esa es la manera de hacerlo coherente. Ahora, este fenómeno de ajuste, que vos decís que en alguna medida es brutal, sobre todo para los ciudadanos, los contribuyentes... Pero acá la gente lo que tiene que entender es que no tiene que creerle más a estas mentiras, estafas de la clase política o de sus empleados, como el caso de Duhovne, Pratgay y sus antecesores, todos estos, y el anterior del anterior. Porque te le dicen a la gente que si se toca el gasto público se prende fuego el país. ¿Y qué termina ocurriendo? El país se prende fuego igual, porque el dólar pasó de 17 a 42, y vamos a tener una explosión en la tasa de inflación que va a ser la tasa de inflación más alta del último cuarto de siglo. Y encima, este gobierno de cara dura puso retenciones a las exportaciones, puso el impuesto a la renta financiera, no ajusta por inflación a los balances, subió el inmobiliario rural, el inmobiliario residencial, y no estalla el país cuando vos reventás impuestos al sector privado. Ahora, el sector privado es el que tiene que entender esto. Que de esta manera lo van a estafar siempre. Porque a esta gente no le importa a la gente, le importa la defensa de su interés corporativo, que es esta política, esta mala política. Y continuarse. Y continuarse, por supuesto. Ahora, es como ahora Santilli, ¿no? Sí. Santilli asume las funciones del exministro de Seguridad de Cabo Ocampo. O sea, pasamos de un boquense a un riverplatense. O sea, todo el negocito queda entre ellos. Ahora, de seguridad, nadie entiende un corno acá, ¿no? O sea, el negocito es entre ellos. Entre bostero y gallina. Ahora, de seguridad, insisto, que es lo que le importa a la gente y acá nadie entiende nada. Pues Ocampo, a la luz de lo que pasó, ha sido defectuoso. ¿Y Santilli qué entiende? Yo creo que debo entender más yo de cómo ir a la luna que él de seguridad. En 15 minutos Santilli se pone a hablar de seguridad con una maestría sorprendente. Pero basta de esta gente, basta de esta política. Esta política no nos hace bien. Bueno, pero en ese caso, ¿con qué te identificás? Porque del otro lado aparece... No, con ninguno. Lo que pasa con que... ninguno. Vos te yo me identifico con los delincuentes kirchneristas por estos impresentables del macrismo y del PRO. No. Pero lo que ocurre es que las opciones son una de las dos. No, hay que pensar en otras opciones. Sí, otras opciones. Argentina se merece otra cosa. Pero cosas que existen, no que no existen en ningún lugar del mundo, ¿eh? Cuando yo te hablo de que deberíamos ser una economía más abierta al mundo, con un Estado pagable que no nos viole impuestos a todo lo que estamos en blanco, y con leyes laborales que no nos saqueen a costa de sindicalistas, delincuentes y mafiosos, son cosas que hacen los países que prosperan acá en la tierra y cerca nuestro, como Chile, Paraguay, Uruguay en menor medida, Perú de hace 25 años. Esa es la nueva política, la política que haga cosas que le hacen bien a la gente, no que están siempre en la defensa de un interés corporativo. No me hablaste de la deuda. Y en ese... Bueno, está implícito en el riesgo país que no para de subir o que no baja. Si vos has llegado a niveles de deuda, que estás ahí de tener que reestructurarla. Ahora, por ejemplo, una familia con el 80% de deuda explota. Hay países como Italia que superan su deuda en forma brutal al 100% y sin embargo no explota. La Argentina explota antes con muchísimas menos posibilidades. Sí, porque Argentina tiene un mercado de crédito muy chiquitito, por lo tanto 80 puntos del producto de deuda te generan un devengamiento de intereses de cerca de 5 puntos. Para que la deuda no te siga subiendo, tenés que tener un superávit ante intereses de 4 puntos y cuando estás con suerte con 0, estás a año luz de estabilizar la relación deuda-producto. José Luis, cerrando, el otro día leí un artículo de un hombre cercano a lo que fue la conducción económica de la época de Cristina, que al margen de cuestiones políticas, él plantea estos programas de ajustes con las características que tiene la Argentina, ya se han probado en otras partes en medio de la crisis y han terminado mal. Los que no fueron en medio de la crisis, por ahí algunos zafó, pero todos los otros terminaron mal. Este tipo de antecedente, cuando se deciden situaciones como las que decidió Macri, ¿se toman en cuenta? No,
Pero lo que es economista kirchnerista, dijiste vos, Sí, Álvarez debería Agís. tener... ¿eh? Álvarez Agís fue el vice. Bueno, lo que no te cuenta es toda la película, esta gente. Porque lo que te pasa hoy es consecuencia también de lo que hicieron ellos antes, ¿me entendés? O sea, lo que ocurre hoy es una mezcla de lo que hicieron los kirchneristas antes y además los errores que este gobierno ha cometido. La soberbia para ocultar la ignorancia que han tenido los reales problemas que heredaban. Entonces esto es la contracara de lo que pasó antes. Por eso Argentina no para de salir de la decadencia, porque está haciendo siempre lo mismo, ¿viste? ¿Cuánto hace que estamos hablando de ajustes, de evaluación, default? Yo desde que era chiquito y hace mucho. O sea, el hecho que estemos hablando siempre de lo mismo es porque estamos haciendo siempre lo mismo. Y como hacemos siempre lo mismo, pero el mundo se dio cuenta que eso está mal, por eso que Argentina no para de caer, porque nosotros estamos haciendo siempre lo mismo y el mundo ya se apioló que la cosa que hay que hacer es otra, ¿no? Pero ahora yo veo algunos gansos que te empiezan a hablar de las dificultades que hay para ajustar el fisco. Pero ¿cómo? Si el fisco ya lo ajustaron devaluándonos y llevándonos a la pobreza casi todo, ¿viste? Te doy el angelito. Gracias. Te voy a dar también el vino de la casa. Pero muy amable. Y veo, bueno, así te alegra un poco el espíritu Pero mira porque te vos. veo como si hoy no hubieras conseguido ningún voto. Y te aseguro que me parece que en el programa algunas adhesiones has tenido. No, no tengas duda. No. Lo mío no es falta de alegría. Yo soy el hombre más feliz del planeta. Pero soy muy claro o tengo mucho realismo a la hora de hablar de nosotros. ¿No va bien como hacemos las cosas? No, no va bien. Guiserman. Esta es la cámara que nos enfoca. Sí, te va a enfocar. Diario de un optimista. Un muy lindo libro que es una suerte, no el diario típico donde uno relata lo que va ocurriendo día a día, sino que te va contando Dámelo. a lo largo del tiempo, lo que va viendo en los países que él ha recorrido. Muy lindo libro. Bueno, lo tenemos acá para que Y ustedes dedicado, escriben. dedicado. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Es un divulgador económico, pero es interesante como De los divulgador. buenos, de los buenos. Gracias, José Luis. A ustedes en un minuto, nada más, con Carlos Raimundo Roberts. Un hombre que el sábado habrá estado tirando piedras porque es un fanático de River. Espero que no. Pero por lo menos nos va a contar la historia de... Pongan atención a esto. Vamos a empezar con un video que al caballero no le va a gustar, pero que viene a cuento de la peripecia esta que está viviendo la Argentina hoy. Por favor, director. Ángeles con el centro atrás, ahí está. ¡Tevez! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Lo hizo Tevez! A los 43 minutos y medio empata el partido en el Monumental. Alguien de Boca se va expulsado. Tevez pone Boca 1, River 1, Tevez lo hizo. Viste que hizo la señal de la cruz de las gallinas, Sí, ¿no? sí. Y el que lo echó es un hombre del PRO, que es Baldassi, Claro. el candidato de Córdoba. Héctor Baldassi. Ahora, a vos, este episodio, al margen del mal recuerdo como River Platense, ¿qué te lo hizo ver el sábado pasado? Bueno, ¿qué me lo hizo ver? Lo vi. Lo viste. Lo vi porque yo estaba en la calle con un hijo mío en el momento que irrumpe el ómnibus con la delegación de Boca, con el plantel de Boca. Y entonces viene la policía de la ciudad, con escudos, y prácticamente nos tiran, nos sacan, yo diría, para liberar la calle para el ómnibus de Boca, pero también hay que pensar para que no nos pase el ómnibus de Boca por encima, porque además, eso me enteré después, el chofer aceleró todo lo que pudo porque ese ómnibus venía de ser bestialmente agredido 2 cuadras antes, con lo cual tenía bastante sentido que escaparan Bueno, de esa agresión criminal. Tenían las ¿no? motocicletas. Tenían las motos que iban adelante y iban abriendo paso. Y bueno, entonces vino la policía de la ciudad y nos corrió a la fuerza, digamos, ¿no? Ahora, digamos que vos lo viste a Tevez haciendo la señal Sí. de las gallinas después de la agresión. Después de la agresión, claro. Y está bueno que me lo preguntes porque en la nota que yo publiqué ayer en el diario, algunos la tomaron
como una justificación de la violencia, de la agresión de la que había sido objeto el ómnibus. Bueno, no es así por dos cosas. Uno, porque cuando pasa esto, la gallina, la agresión ya se había producido. Es más, Roberto, yo tengo una duda que me imagino que incluso ese gesto de Tevez, Sí. me parece que igual es un poco irresponsable, pero me parece que es una reacción porque acababan de ser agredidos 2 cuadras antes. No sé si Tevez normalmente hubiese promovido esta incitación a la violencia si no hubiese pasado nada. Capaz que la reacción de Tevez, que igual me parece que es riesgosa y irresponsable, tiene que ver con la agresión que habían sufrido 2 cuadras antes. Y después la gente dice, no, sos hincha de River, justificaste la agresión por lo de Tevez. A ver, la agresión, lo dije hace unos segundos, la agresión fue criminal, Roberto. Es increíble, yo sentí una vergüenza. Yo no vi el vidrio roto, pero un hijo mío, que estaba del otro lado, porque al separar, al empujarnos para que dejáramos la calle libre, uno quedó de un lado y otro quedó del otro. Mi hijo dice, yo vi los vidrios rotos, la ventana rota. Yo del lado que estaba yo, que no era del lado del conductor, sino del otro lado, del lado que estaba Tevez, bueno, no vi los vidrios rotos, pero sí se veían. Eso me parece absolutamente increíble. Digo, que una delegación, que un plantel de fútbol sea recibido a pedrazos. Y además, yo tengo las sospechas, no soy el único por cierto, de que eso fue absolutamente una encerrona que ahí los estaban esperando. Claramente me parece que hubo una connivencia ahí entre policías y la barra brava, claramente. La policía no es ingenua en este asunto. A mí me parece que no, yo no tengo las pruebas, pero yo te digo, yo estuve en esa esquina de Quinteros y Libertadores, estuve 1 hora y pico porque no nos hacían pasar. Ahí la gente estaba muy tranquila. Y si ves llegar el ómnibus, mira, justo lo estamos viendo, ves llegar el ómnibus, ni siquiera tenés tiempo de agarrar piedras, porque ahí no hay piedras, Roberto. Esos tipos que fueron ahí con cascotes. Fueron ahí estos barras para vengar probablemente el allanamiento del jefe de la barra. Vos me estás diciendo casi, la verdad que no queríamos hablar de esto, pero bueno. Yo sí quería hablar. Sí, y el invitado siempre tiene razón. Bueno, por eso estamos hablando. Pero digamos que Rodríguez Larreta tiene razón cuando dice que eran unos inadaptados, obviamente todos, como que no eran muchos inadaptados, y por un interés particular que tiene que ver con esta especie de negocio que descubrieron con este hombre que tenía 300 entradas y un montón de plata en la casa. No, yo no creo que Horacio Rodríguez Larreta tenga razón, porque igual él mismo lo admite, el operativo fue malo. El ómnibus llega ahí con 6, 7 motos que lo rodeaban, creo que eran más, 10 motos, ponele que lo rodeaban, pero se fueron a meter en el hormiguero, estaba plagado de hinchas de River eso, aunque no hubiese estado la barra brava, ya de por sí era temerario meter con las pasiones que ha despertado este superclásico, digamos, en exceso, pasiones en exceso, hay que decirlo todo, bueno, ir a meter el ómnibus ahí. La Argentina convierte esto en una cuestión de Estado. Sí, efectivamente. Esto es uno de los disparates monumentales que estos 22 tipos que salen a la cancha se vuelve una cuestión realmente de Estado y ridícula. Y además hasta el último fenómeno que he visto es el de la sovietización de los jugadores de Boca, que le han impuesto al presidente de Boca una decisión que no es la que él tenía. Sí. Tipos que juran... Bueno, no solamente fueron los jugadores, fueron otros dirigentes, fueron hinchas de Boca también. Y yo te voy a decir una cosa, yo hincha de Boca, yo jugador de Boca, yo dirigente de Boca, me parece que la actitud dice... Vos pedís los puntos. Digo, a ver, el plantel, el equipo de Boca no podía jugar ni el sábado, ni el domingo, ni hoy, Roberto. Pero yo no digo que no juegue. No podían jugar, entonces... No, bueno, pero hay que decirle... Lo que digo es, no van a volver a jugar. Bueno, yo la idea que tengo es que van a volver a jugar, que no sé si va a ser con público, no sé dónde va a ser, pero yo creo que el partido se va a jugar, entre otras cosas, Roberto, porque hay mucho interés económico. Este partido fue vendido por cifras multimillonarias a las cadenas internacionales de televisión que lo llevaban al mundo entero.
Entonces, bueno, estaba leyendo la prensa española. Eso está todavía vigente. Lo que dicen de la Argentina es absolutamente inolvidable. Inolvidable, no. No, fue un episodio que creo que te digo, tenemos que golpearnos el pecho todo. Mira, yo hoy publiqué una pequeña columnita que sale los lunes siempre, que se llama Catalejo, en la contratapa del diario, y digo, culpables somos todos. Y entonces pongo ahí por qué. Y usted que en el foro de esa pequeña columna, la gran mayoría de los que intervienen en el foro me dicen, Robert, qué culpables somos todos, acá culpable la policía, culpable River, ¿viste? Todos tienen un culpable. Sí. Y así estamos, golpeémonos el pecho como argentinos, esto fue un verdadero desastre. Perdón, yo no podría ser culpable porque soy de Racing. No sé el resto de la sociedad, pero la verdad que acá tienen nombre y apellido. Acá tiene nombre y apellido el señor Donofrio, que tiene un cartel en la cancha de River que dice, en el frontispicio, como le gustaría a Pericles o a Perón, los borrachos del tablón. Sí. Y no quiero hablar de la asociación ilícita Boca Juniors, donde tiene infinidad en su comisión directiva tipos que han burlado la ley infinidad de veces y además jueces, fiscales, etcétera, como los tiene River, porque son todos una banda que lo único que usan al fútbol. Me estoy entusiasmando. Yo creo y la idea que entusiasmaste en exceso. Sí, bueno, entonces suspendo lo de las barras bravas. ¿Cómo lo ves? ¿Es como imposible resolverlo, lo de las barras bravas? Digamos, las barras bravas, a mí lo que me parece, Roberto, es que tiene que haber claramente una política de Estado con la barra brava. Vos decís, ¿política de Estado? No tenemos que hacer política de Estado de Malvinas, educación, pobreza, sí. Pero ¿sabes qué? También hay que hacer una política de Estado. ¿A qué llamo política de Estado? Tenemos que ponernos de acuerdo, porque lo que está pasando es que como cualquier institución no tiene respaldo para pelear, y a algunos además no les interesa pelear contra las barras, todos llegaron a un statu quo que es un acuerdo con las barras. ¿Qué le dan a las barras? Le dan la reventa de entradas, merchandising y estacionamiento de autos, los trapitos. Entre otras cosas. Bueno, digamos, básicamente esto es lo que se les da. Eso con protección policial. Esto es con protección policial, de la dirigencia de los clubes. Y entonces, ¿qué garantiza eso? ¿Qué garantiza eso al club? Garantiza que la barra se dedica a hacer su negocio y no joroba. Hay, entre comillas, paz social. No, y apoyan al presidente de turno. Apoyan al presidente de turno. Apoyan a determinados jugadores del plantel que le dan plata. Y además, me parece que te estás olvidando de un ingrediente fenomenal que hay en esto. Es donde venden la droga. Si la venden adentro, la venden en la puerta, la venden por la mitad. Eso también está en el negocio de la barra. Lo que te quiero decir es que si un dirigente quiere enfrentar a la barra, quiere enfrentarla, no tiene prácticamente cómo hacerlo si no hay una política de Estado. ¿El dirigente es culpable? Sí, el dirigente es culpable. ¿Cómo hace? ¿Qué pasa? Que tienen el jefe de la barra brava tiene 300 entradas. ¿Cómo es eso? ¿Quién se las dio? River. ¿Quién se las pasó de adentro? ¿Alguien se las pasó de adentro? Bueno. Del mismo modo, porque en Boca pasa lo mismo. Roberto, si vos mañana vos sos hincha de Racing, vos mañana te hacen presidente de Racing, te digo, o pactás con la barra o no puedes gobernar Racing. Es espantoso esto que estoy diciendo, pero por eso hay que hacer una política de Estado. Ahora el gobierno ha reflotado una ley que tenía de 2016. Bueno, pongámonos todos de acuerdo y sí, vamos adelante con eso. En Inglaterra, en Gran Bretaña, cuando se peleó contra los hooligans, fue una política de Estado y todo el mundo estuvo de acuerdo y en 6 meses se terminaron, digamos. Bueno, acá también se pueden terminar en 6 meses. Lo que ocurre es que la florinata de la sociedad argentina, que se integra en estas asociaciones ilícitas, que son los cuerpos directivos, tanto de Boca, de River, como de los otros clubes, caso Moyano, Independiente, son cómplices y socios de esa gente. Y los necesitan para vivir lo mismo que los intendentes en toda la provincia de Buenos Aires o en casi toda la provincia de Buenos Aires. ¿Cambiamos de tema? Como quieras, dale. Parece que Cristina lo está pasando a Macri cómodamente. Ahora me lo va a explicar un especialista que tenemos invitado. ¿Qué fenómeno raro ocurrió en la Argentina donde nadie la quería, donde no podía ganar jamás por el balotaje, que Macri de eso todavía dice que esto es así, pero lo cierto es que los números parece que son diferentes? ¿Qué es lo que cambió y qué es lo que cambió especialmente en este último tiempo? Sí, bueno, por un lado es bastante evidente que el gobierno no deja una sin hacer, digamos, ¿no? Vos fijate en las últimas semanas, ¿no?
digo, concretamente, sin volver al tema de la final de la Libertadores, digo, Macri... Bueno, 4 días antes tuviste lo del Boys. Bueno, pero y Macri se levanta un día y dice, no, sí, se puede. Y Macri preocupado con un país con la descripción que nos acaba de hacer José Luis Espert, con la cual tampoco es que coincida totalmente, pero sí que hay problemas, pero con todos los problemas que hay, el presidente preocupado por si va a haber visitantes. Vos decís, ¿qué pasa acá? El presidente un día decide aumentar el gas, aprobar un aumento del gas, no sabía el ministro, no lo sabía el jefe de gabinete, no lo sabía el ministro de Hacienda. Digo, bueno, ¿cómo tomás una decisión así sin pararte a pensar un poquito? Lo charlamos con los radicales, no digo que consultes todo, pero es una cosa importante. Lo lanzan y después tienen que dar marcha atrás. Entonces, por un lado, contestándote lo que vos me preguntabas, por un lado el gobierno está en una sucesión interminable de errores, muchos de ellos, como suele decirse, no forzados. Por tanto, esto se nota. Y además, la crisis económica se nota en el bolsillo de la gente. Todos hemos tenido, como en ese sentido sí estoy de acuerdo con José Luis, hemos tenido un menoscabo de nuestro salario, una pérdida de la capacidad de nuestros salarios extraordinaria este año. Así que, y esto se nota. Y se nota sobre todo en el conurbano, que es el lugar donde reina Cristina. Déjame que te termine esto. Sí. Eso es cierto. Yo quiero ver si esta imagen que puede estar en aumento de Cristina se manifiesta en intención de voto. Yo tengo mis serias dudas. Yo estoy muy dolido, enojado, un ciudadano puede decir, yo estoy muy dolido, enojado con Macri, pero no quiero volver a lo anterior. A mí me parece que esta sensación todavía predomina. Todavía predomina la gente que dice, es un desastre este gobierno, pero yo creo que a la hora de los bifes lo va a volver a votar. Vos escribiste el otro día sobre el tema aerolíneas. Y me gustaría que, como no todo el mundo... Acá tiene... sobre el ala volvemos a hablar de aviones. Que estamos volando, por otra parte. Me hicieras un relato, porque lo tuyo fue muy entretenido en relación con lo que podrían ser privilegios del personal de aerolíneas, de los 5 sindicatos, que eran, por ejemplo... El caso de licencia de padres. Bueno, licencia de padres es uno, pero otro más inaudito, porque yo con licencia de padres lo justifico. No, pero perdón, tienen un día más, van a la huelga porque quieren un día más que el resto de los... Bueno, en realidad ellos van a la huelga porque no quieren que les saquen lo que tienen. Ellos tienen, por ejemplo, 2 días por cumpleaños. A ver, por Dios, ¿quién se toma un día por...? Un día tienen 2. Después está los famosos asientos en clase ejecutiva, que les dejan 1 o 2 asientos, si quieren ir a descansar. Son asientos que no se pueden vender y que la no venta de esos asientos provoca muchos millones de pesos todos los años de pérdida para las empresas que no pueden vender esos asientos, que a veces quedan libres, que a veces los usan ellos para ir a dormir un rato, estirar la pierna, que a veces los usan para llevar a un familiar, digamos. Eso por un lado. Por otro lado, las 3 noches, las famosas 3 noches en Roma, ¿no? Por descanso, digamos. Que yo tengo entendido que no hay ninguna aerolínea de las que hacen el viaje de larga distancia a Roma que tenga ese régimen. Ese régimen que le cuesta... ¿Te acuerdas cuál era la cifra? No, bueno, una cifra multimillonaria en dólares también, todos los años, porque Aerolíneas tiene contratado 30 habitaciones en un hotel 5 estrellas de Roma, todo el año, todos los días del año, contratado por las distintas tripulaciones que van llegando a Roma en los distintos horarios. Y bueno, rollover. Es claro. Entonces, esto es una locura. Estamos apretándonos el cinturón todo. Ahora, esta huelga, la que tenemos hoy, para cerrar, se produce porque la empresa le quiere quitar o modificar esos presuntos privilegios, privilegios en relación del resto de los ciudadanos, o por otras razones. Hay razones políticas también. Muchos de estos gremios están precisamente siguiendo a Cristina. Hay gremios kirchneristas ahí y creo que ven el riesgo de perder privilegios y se van a jugar entero para no perderlos, ¿no? ¿Y lo ves al gobierno en una posición firme para no aflojar ante los gremios? Sí, lo veo en una posición firme, pero este gobierno uno lo ve y lo deja de ver al día siguiente. Así que no me animaría a decir que han tomado una decisión filosófica de vida de hacer la guerra a los gremios. Quisiera verlo eso, no me lo creo todavía. Te doy el angelito de la casa, el marcador, te doy la botella de vino. ¿No nos has traído un libro tuyo? No, yo ya mis últimos 3 libros, los 3 te los traje. Sí, así pero que la gente no se... O traigo de vuelta otro, o me invitás cuando aparezca el próximo. Ahí está.
Te agradezco, Bueno, Carlos, y gracias a a ustedes vos. los invito a que nos juntemos un ratito con este señor que tiene la propiedad, qué sé yo, la fortuna, de haber acertado como nadie la última elección que hubo en la Argentina. Y que ahora dice y explica que Cristina está bastante más adelante que Mauricio Macri para la elección del año próximo. Y debo decirles que en el gobierno también reconocen esa diferencia. En un minuto no más. Gracias. Gracias, Carlos. Aquí estamos con Facundo Nejamsky, que aparte de haber acertado antes, que era verse... El PRODE te hubiera dado más plata, ¿no? El loto. PRODE. De aquellos tiempos. En aquellos tiempos. En esta hora de las encuestas hay como una suerte, no sos la única, que dicen, bueno, que Cristina se ha posicionado mucho mejor. Entonces me gustaría saber cuánto se ha posicionado mejor y por qué se ha posicionado mejor. A ver, Roberto, te cuento. En primer lugar, no es una novedad si Cristina hoy está midiendo arriba de 30 puntos en intención de voto para la elección. No es una novedad porque Cristina en la última elección, hace menos de un año, sacó 37 puntos en lo que sería no la PASO, sino la elección abierta, en la provincia de Buenos Aires. Y históricamente la provincia de Buenos Aires es el promedio del país. Entonces, eso quiere decir que si Cristina, digamos, estaba en 37 puntos en la provincia de Buenos Aires, si hubiese presentado una candidatura presidencial hace un año, hubiese sacado más o menos esa cantidad de votos. Lo que me está diciendo entonces es que el otro bajó. Lo que te estoy diciendo es que evidentemente, a ver, obviamente primero nosotros le forzamos a la gente cuando la llamamos o la entrevistamos a hacer un escenario que vos y yo estamos pensando todo el tiempo en política, en lo que va a pasar en las elecciones, pero la gente está muy preocupada por sus problemas, sus problemáticas económicas, materiales, afectivas, emocionales, y de repente le decimos, ¿por quién vas a votar dentro de un año y 2 meses? La gente se ve forzada, se tiene que imaginar el escenario electoral con candidaturas que aún no están definidas. Por ejemplo, la de Cristina, que todavía no sabemos si va a ser candidato. Pero pese a eso... Si los encuestadores siguen diciendo que a Cristina le va muy bien, Cristina no va a tener más remedio que esto que ella no quiere hacer, pero lo va a tener que hacer. Se va a ver obligada a ser candidata. Exacto, como volver a perder la virginidad. Se va a ver obligada a ser candidata. Lo que sucede es que el gobierno ha tenido un año muy malo en términos de resultados económicos. Héctor no hace. Yo no soy economista, soy politólogo. O sea que el tema es económico. A mí me parece que en este sentido el tema es centralmente económico, porque digamos, lo que le ha pasado al gobierno, que es lo que explica el descenso, me parece, la imagen del presidente y la imagen del gobierno, es centralmente no puede recrear las expectativas respecto del futuro, ¿no? Digamos, la sociedad puede tolerar momentos malos si siente que hay una expectativa hacia el futuro de un mejoramiento de sus condiciones de vida más inmediatas, ¿no? De sus condiciones materiales de vida. Ahora, me parece que en este caso lo que ha sucedido este año es cierta frustración, cierta desazón, y entonces ya el votante no siente que lo que viene va a ser mejor en este momento. Por lo tanto, es lógico que empiecen a primar o a mejorar opciones alternativas a la opción oficialista. La sociedad, nosotros decimos, la sociedad dejó de mirar con el espejo retrovisor. Es decir, hasta el año pasado, hasta las elecciones del año pasado, la sociedad evaluaba al gobierno no solo por lo que hacía el gobierno, sino en comparación con lo que había sucedido hasta el año 2015. Me parece que ahora, o nosotros entendemos que ahora, la sociedad lo está evaluando al gobierno por sus resultados actuales. El gobierno está solo, viste, como hay que creció, ya está solo y te están evaluando a vos. Y los resultados no han sido buenos este año, quizás ha sido seguramente el peor año de los 3 años del gobierno. Sin duda. Entonces eso se nota en las encuestas. No obstante eso, vos tenés centralmente la elección polarizada en 2 núcleos duros, un núcleo que vota a Cristina Kirchner en cualquier fuerza política que se presente, sea peronismo o Unidad Ciudadana, y un núcleo que vota a Mauricio Macri en la alianza Pro Cambiemos, por llamarla de alguna manera. Y esos 2 núcleos son de alrededor del 30%. Cada uno. Hoy Cristina está unos puntos arriba, pero digamos, 2 meses de estabilidad cambiaria y un poco de descenso de la inflación, y eso puede variar. Es decir, no es que ya la elección se ha cortado y el resultado está definido. No, nadie dice eso. Lo único que es sorprendente, porque lo que uno escuchó hasta ahora es que el gobierno podía hacer cualquier tipo de disparate, pero cuando llegara el momento de la verdad, de repente el balotaje, y bueno, ahí la gente iba a votar esto
en alguna medida nuevo en relación con lo viejo. Sin embargo, eso no es lo que están dando las encuestas ahora. Las encuestas hoy dan un escenario de balotaje también con Cristina, digamos, todavía con una masa de indecisos relativamente importante, pero la ubican a Cristina unos puntos arriba. De todas maneras, ahí faltan algunos elementos para que nosotros tenemos que ser honestos intelectualmente para poder clarificarlos. ¿Qué falta? Primero falta la campaña electoral. Vamos, el gobierno habla todos los días y la oposición no habla. Es decir, la que bueno, me hace cuando habla Cristina, ella pierde votos. En lo que ha sucedido, por ejemplo, en las elecciones del año pasado, sí, parece que fue hace mucho, pero fue el año pasado, en 2017, es que Cristina, digamos, suele tener una campaña, una presencia pública más controversial que otros candidatos. Entonces eso podría eventualmente generarle pérdida de votos. Después hay una disparidad de recursos en términos objetivos. El gobierno es el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la oposición... Yo también lo escuché sobre Brasil, sobre la disponibilidad de recursos que tenía Haddad en relación con Bolsonaro. Y sin embargo Bolsonaro no tenía televisión, Haddad tenía televisión todo el día. En Brasil la televisión es absolutamente un elemento de penetración brutal. Y sin embargo ganó Bolsonaro. Bueno, pero hay una diferencia entre Bolsonaro y Cristina. Bolsonaro era un candidato totalmente novedoso. No la estoy comparando. No, me refiero a que la disparidad de recursos en este caso, estamos hablando de dos candidatos que son igualmente conocidos. Ninguno es novedoso, ni Macri ni Cristina van a ser novedosos, ya una va a cargar con 2 periodos presidenciales en su mochila y el otro uno, es decir, que ahí, digamos, quién tiene más recursos para ese proceso electoral me parece que puede ser un factor importante y relevante. Y después, el otro factor importante y relevante que también tenemos que tener en cuenta, Roberto, es ¿qué va a suceder con la economía? Vos hoy tuviste más temprano una entrevista a un economista que además quiere ser candidato, pero además de las cosas que dijo José Luis Esper, en general, digamos, hay que esperar a ver cómo se envuelve la economía, básicamente con 2 cuestiones. La evolución del tipo de cambio. La Argentina es muy sensible a la estabilidad del tipo de cambio o a un tipo de cambio con turbulencia, y la inflación. Si el gobierno logra o no logra domar este monstruo que se llama inflación, que viene acompañando a la economía argentina ya desde hace varios años. Eso me hace acordar a cuando Cristina terminó su mandato y fue a las elecciones, que no tenía una buena actuación económica. Exactamente. Y sin embargo perdieron por 2 puntos, y perdieron con candidatos impresentables que ella eligió absolutamente, que perdieron con ella hablando, que cada día le restaban más puntos, pero perdieron nada más que por 2 puntos. Eso también, el tema de la economía es tan importante. Cuando a la economía le pones un alma o un mensaje o un argumento o una causa, no es un elemento, me parece. La economía es muy importante, pero por supuesto, digamos, la economía además, a ver, en ese caso, vos no te olvides que Cristina, digamos, representaba en ese caso, articulaba el peronismo, que es, digamos, el partido electoralmente más fuerte de la Argentina, y además, digamos, hay que visualizar los 12 años de kirchnerismo no solo a la luz de la mirada de los expertos o los economistas o de las críticas que se hacen respecto de lo malo o negativo de determinadas herencias recibidas, sino también en términos de la experiencia vivida por los ciudadanos en relación a su bienestar económico durante esos años. Y la verdad que fueron años muy buenos de la economía argentina y en relación a su inserción internacional. Fueron los años, digamos, del despegue después de la crisis del 2003, fueron los años de la explosión de los precios de las commodities. Por eso digo, no evaluemos al gobierno de Cristina, que es harina de otro costal. La gastó bastante. Entonces, a ver, si vos comparas, bueno, fíjate la malla de contención social que hoy tiene el gobierno respecto de la que había en el año 2003. Es infinitamente superior, y esa malla de contención social se construyó durante los 12 años de gobierno kirchnerista. Bueno, a la cual el gobierno actual le ha agregado también mayor dimensión. Además el gobierno actual, pero no saca provecho de eso.
Bueno, lo que pasa es que ese es un público que es más reacio a acompañar a una propuesta que no sea peronista. En general, es un público que forma parte de la base electoral del peronismo. Entonces, digamos, porque reciba recursos del Estado y esté gobernando otra fuerza política, no quiere decir que van a cambiar sus lealtades políticas históricas, que son siempre más cercanas al peronismo. Y el kirchnerismo construyó en esos 12 años de gobierno, además, un lazo adicional con ese grupo de gente, digamos, con los sectores menos favorecidos. Es el odio a los ricos. Bueno, ponele, pero... No, digo para simplificar, para usar la terminología de Guillermo Moreno. Pero esa por ahí es digamos, el verbo, la palabra que usa algún dirigente político. Pensá nomás en términos de una persona de sectores de muy bajos recursos que, por ejemplo, digamos, su cuenta de luz, gas, electricidad, bueno, los servicios públicos eran muy baratos, el transporte era subsidiado. Esa persona, su experiencia de vida, digamos, quizás era mejor en ese momento, independientemente que vos le puedas decir, bueno, pero mirá, esto te genera a lo largo de tu vida una serie de complicaciones, ¿no? Ahora, lo que nosotros decimos es, ojo, porque, digamos, como no, digamos, no hay una oferta nueva de la política que, digamos, la gente le genere una ilusión de la construcción de un futuro novedoso, sino que lo que va a elegir es, de nuevo, entre dos opciones que ya conoce y reconoce, Macri, Cristina. Bueno, una con argumentos, o con un mensaje o con un relato. El otro sin eso. Tampoco, para mí no necesita tanto el gobierno para recrear las expectativas. ¿Por qué? Porque ahí nosotros llamamos el efecto caballo a mitad del río. A ver, le robamos la idea a un dirigente político, después fuera del aire te voy a decir el nombre, de un dirigente político peronista que me dijo, mira, es muy difícil para nosotros pensar en ganar las elecciones si el gobierno logra dos cosas, estabiliza el tipo de cambio y controla un poco la inflación. Porque si eso genera una mínima sensación de bienestar económico, una mínima sensación de que hay una luz al final del túnel, el gobierno puede construir un mensaje a la sociedad diciéndole, mirá, ya llegamos a la mitad del río, estamos con el caballo a la mitad del río, nadie cambia de caballo a mitad del río, nadie vuelve a la otra orilla cuando está a mitad del río. Ahí está el otro lado, vayamos juntos, acompañame, ya estamos llegando. Entonces ahí el gobierno puede construir un relato de futuro independientemente de lo que digan los expertos economistas como expert, de si en el 2020 va a haber un lío no con los bonos, ¿se entiende? Es una cuestión más de corto plazo. En el 2020 no hay, las elecciones son el año que viene. Son el año que viene. Entonces ahí el gobierno tiene un espacio para recrear expectativas que me parece que no necesita tanto. No es que, bueno, para ganar elecciones el gobierno tiene que crecer al 6%. No es eso lo que se necesita, porque, insisto, del otro lado, si bien es cierto lo que vos decís, que el kirchnerismo cuenta con un relato sólido, independientemente si te gusta o no te gusta, pero es sólido, digamos, y es un relato sin fisuras, no es algo novedoso, la gente ya lo experimentó eso. En la década del 70. Bueno, digamos, esa puede ser una mirada, otro lo pueden ver desde un punto de vista más material, de su experiencia de vida en los años kirchneristas. Como cada uno lo visualice, no importa, pero lo tienen. Y hay un 30% de la sociedad que, digamos, apoya esa visión de las cosas, de la economía, esa visión del Estado, digamos, que se siente, digamos, la necesidad de un Estado más protector, que le subsidie parte de su economía, porque si no, no llega a fin de mes, no tiene futuro. Entonces, pero eso ya es conocido. La franja de la población que está en el medio, que van a ser los que van a decidir para uno u otro lado, necesitan, digamos, creer en el futuro. Por lo tanto, van a ser muy sensibles a una propuesta política que les permita visualizar, bueno, hay una luz del otro lado, quiero llegar, quiero ir hacia algo nuevo. Entonces ahí el gobierno me parece que tiene una oportunidad. Si el gobierno no logra recrear las expectativas, las chances de Cristina aumentan. Vamos a tratar de ver si podemos ser un poquito más estrictos para poderte hacer todas las preguntas que quiero. En el sector donde Macri ha perdido más autoridad de sufragio, digamos, ¿cuál es? El bajo, porque el bajo, digamos, lo tiene dominado Cristina, en apariencia, si uno ve la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Probablemente el sector donde mayores dificultades tiene Macri, que no sé...
digamos, no digo que es un sector que no lo vaya a votar, sino que el que está más enojado es el sector que se siente más quizás comprometido con su propia propuesta política. Sector, podríamos denominarlo medio alto. Sí. Sí, que es... Esos son los que están enojados. Y esos pues, están enojados. Ahora, esos sectores, entre Cristina y Macri, no tienen opción. Digamos, nunca van a votar a Cristina. Bueno, eso es lo que dice Macri. Hasta que estén demasiado enojados. No, nunca van a votar, porque son sectores que tradicionalmente no votan al peronismo, salvo, no sé, Menem del 95 puede haber conseguido algo de esos votantes, pero en general son sectores que no tienden a votar una propuesta peronista, y menos con una retórica como la que tiene el kirchnerismo, tan proestatal, ¿no? Son los sectores que estaban esperando, digamos, quizás que se resuelva muy rápidamente la cuestión vinculada a la protesta social y a los cortes de calle, al gasto del Estado, al tema de los impuestos. Esos elementos son tan importantes. Ese sector no sació su interés con el fenómeno de la corrupción de la administración Cristina. No, porque, digamos, está bien, la corrupción es importante, pero en la experiencia de vida cotidiana la corrupción siempre es algo más distante. Digamos, vos vas al trabajo y no te cruzás, es más difícil que te cruces con hechos de corrupción. En cambio, lo más sí te podés encontrar con calles cortadas, con que la 9 de julio no se puede circular, o que el puente Porredón no lo podés pasar. Entonces, eso es visualizado por un sector de la población como un tema que no se termina de resolver, y que hay una expectativa que un gobierno... ¿Y le echan la culpa al que no lo puede resolver o a los que cortan? A los dos. A los dos. A los dos. Lo que pasa Entonces es que nos quedamos en el caso de Cristina no juegan. En el caso de Cristina no tienen expectativas de que le resuelva ese problema, porque, digamos, van a las marchas. Esperan una mirada más contemplativa con los piqueteros, ¿no? Ahora, de los otros candidatos potenciales que podría haber, ¿cuál es la proyección de un Massa, de un Lavagna, de un Pichetto, de Schiaretti o de Urtubey? ¿A quién ves? Porque si uno mira las encuestas, bueno, por ahí Massa por tradición tiene 3 puntos, 4 puntos más que lo que puede tener Urtubey, lo que puede tener Pichetto, no sé, Lavagna. ¿A quién ves? Yo creo que la posibilidad de que surja una tercera opción competitiva, o sea, una tercera opción que se pueda meter en la discusión sobre el balotaje, no sé, que le robe 5 puntos a Cristina, 5 puntos a Macri, hoy lo veo complejo. ¿Por qué? Porque me parece que requeriría una situación económica que, digamos, de demasiada inestabilidad, sumada a una inestabilidad social o una conflictividad social que no se ve hoy. Eso no quiere decir que la cosa esté bien, pero no veo ese tipo de situación. Por lo tanto, me daría la sensación, es una intuición, que el espacio que va a ocupar esa tercera opción, aunque va a tener muchas dificultades para convertirse en una tercera opción que logre meterse entre las dos y entrar al balotaje, es el espacio, digamos, dominado por el peronismo no kirchnerista. Massa, claro. Pichetto, Urtubey. Vos decís que cualquiera puede. Pues sí, lo más lógico sería que eso se haga una interna, ¿no? Una interna entre Massa, Pichetto, Urtubey. Me parece que Pichetto es novedoso, porque, digamos, Massa ya es una propuesta que viene de varios años y con algunas, digamos, cierto cansancio en el electorado, y Pichetto me parece que en términos discursivos se anima más a decir lo que una parte de la sociedad está esperando, ¿no? Esto que decíamos, ¿por qué la policía no puede reprimir? ¿Por qué el tema de los migrantes? Entonces hay una parte de la sociedad que está esperando ese discurso. Ahora, para el gobierno, como verás, ya te estoy poniendo en la puerta de la salida, no hay 3/3. Para mí tampoco. O sea, todo se reduce a la señora y al señor Macri. Claro, pero bueno, digamos, los procesos electorales los carga el diablo, entonces, digamos, uno nunca puede saber, de acuerdo a cómo evoluciona. Por ahí un día los carga Dios, y a favor. Bueno, te doy el vino, te doy el marcador, y te pregunto casi, este escándalo del fútbol, de las barras, de River, de Boca, Donofrio, Macri, Rodríguez Larreta, Angelici, ¿a quién beneficia? A nadie. Porque en realidad que lo que genera es que la repetición de esa idea del hastío y el cansancio con el ser argentino, ¿no? Que tenemos todo, de que en este país no se puede hacer nada. Ni siquiera se puede jugar un partido de fútbol, tranquilos. Bueno, no se puede jugar. Eso es cierto, pero no lo acumula. Me parece que no hay nadie que logre acumular ese cansancio, ese hastío.
Perfecto. La otra vez no te traje, te quería bueno, traer ¿cómo un mueren las libro, Cómo mueren las democracias. Es la preocupación de unos politólogos norteamericanos a raíz del fenómeno Trump, que pone en cuestionamiento algunas cosas, algunos acuerdos básicos, ¿no?, de la democracia norteamericana, como por ejemplo el rol de los medios, y pone mucho énfasis en el rol de los partidos políticos como factor estabilizador. Así que te puede interesar. Algo interesante para ustedes, para mí también. Te agradezco. Trump, Bolsonaro, eso acá nada. Evangelista ninguno. Pero es que acá ya hubo la emergencia de un fenómeno político nuevo. Fue Macri, en el 2015. Pero no es, y no es, claro, no hay necesariamente que ser evangelista. Macri fue el fenómeno novedoso. Te agradezco. A ustedes buenas noches. Los veo el próximo lunes en una emisión tan divertida como esta. Gracias. Gracias. Y le aguanta la mirada.